Sí. Ahí ya. Bueno, listo. Entonces les decía, por acá en opciones, lo primero que tenemos que hacer es escoger las unidades. Entonces aquí vamos a Units y escogemos la temperatura que vamos a trabajar, que son grados Celsius, y aquí la presión, que la solemos tomar en kilopascales. ¿Listo? Entonces lo primero, escoger las unidades. Entonces vamos OK. Segundo, vamos a mirar las propiedades que vamos a trabajar. Entonces aquí en propiedades, por defecto, él siempre me trabaja con temperatura, presión y densidad. Nosotros no utilizamos densidad, entonces podemos quitar esto y si utilizamos volumen específico, entonces marcamos aquí. Miren que la energía interna tampoco la tiene. Entonces nosotros si la vamos a trabajar, pues vamos a marcar también energía interna, entalpía, que sí la trabajamos siempre, y entropía, pues podemos quitarla por ahora, ¿no? De este lado están ya vamos a ver qué es este CP, que son los coeficientes caloríficos a presión constante. Bueno, hay otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí está la calidad. Entonces, para los estados de mezcla, podemos también pedirle la calidad. Incluso aquí la fase, ¿no? Entonces, él me dice si está en fase líquida. Bueno, entonces, por ahora, marquemos esas propiedades para que nos dé el programa. Le damos OK. Y lo otro que tenemos que escoger es la sustancia. En este caso, la sustancia era agua, ¿cierto? Entonces, aquí dice, mire, fluidos puros, ¿no? Entonces, eso es, ahí entramos por ahí y miramos las sustancias que tiene, ¿no? Si le pedimos por acá, por ejemplo, refrigerantes, entonces él nos dice, mire, los refrigerantes son dióxido de carbono, propano, el R134A. Todos los fluidos, pues son estos. Entonces nosotros vamos a trabajar con agua. Escogemos agua y le damos OK. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno, y después nos vamos a los cálculos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que tenemos un estado de mezcla, ¿cierto? En el caso del ejercicio 3, creo que era, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos aquí. Cuando son la mezcla, significa que la sustancia está en saturación. Entonces, nos vamos por este lado de aquí, donde nos dice que son los puntos de saturación, o sea, el equilibrio, la mezcla, o sea, donde hay vapor y líquido. Si no tenemos claro eso, pues podemos ir a los estados específicos y estos aplican siempre con dos valores. Por aquí, en estados específicos, debo entrar con presión, con volumen o temperatura, ¿sí? Siempre con dos. Mientras que en los estados de saturación, con un valor, yo ya puedo entrar. Es como si entráramos a las tablas de saturación que manejamos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a entrar por aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dan? Una presión, ¿cierto? Entonces, la presión que nos dan es, ¿cuánto es? 1 megapascal, tienen ustedes, ¿cierto? Entonces, 1 megapascal equivale a 1000 pascales, 1000 kilopascales, ¿ok? Le dan Enter y él ya le da los datos que ustedes deben tener ahí. Entonces, por favor, revisen. ¿Cuánto les daba el volumen específico del líquido? Sí, sí, daba ese, profe. Eso, punto doble cero 11,272, ¿no? El del gas, punto 19,436. Y aquí está la energía interna del líquido y la energía interna del gas y la entalpía del líquido y la entalpía del gas, ¿cierto? Entonces ustedes de aquí ya sacan las masas del líquido y del gas, ¿no? Entonces les debe dar el volumen específico del líquido era 0,05, ¿cierto? Dividido entre este volumen específico les da la masa. ¿Ok? Y entonces ese valor es la masa del fluido. Después toman el volumen de vapor, que da 4,95 metros cúbicos, dividido entre este valor de 0,19436, les debe dar la masa del gas.
¿Ok? Suman esas dos masas y ya tienen el valor de la masa. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahora para el estado 2. Para el estado 2, ¿qué tenemos? Sabemos que el volumen no ha cambiado, ¿cierto? Porque es un contenedor rígido. Entonces el volumen sigue siendo el mismo. ¿Cuánto? Pues la suma de los dos volúmenes que teníamos antes me da 5 metros cúbicos. Y ahora ya tengo la masa, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo volumen y la masa, puedo sacar el volumen específico de ese segundo estado. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da ese volumen específico? Daría ese mismo, profe, el que está ahí en la tabla. ¿Cuál? El 0.001127. No, El del Profe, líquido. da Ah, 0.0716. tienen que coger los 5 metros cúbicos, que es el volumen total, dividirlo entre la masa total, ¿no? ¿Cuánto les dio la masa total? Profe, el volumen 60. total da 0.0716, volumen específico. A ver, Sí, profe, eso da 0.0716, ¿sí? 716. Eso. Sí. Entonces, ese es el volumen específico del estado 2, ¿no? Entonces, en este estado 2, yo debería revisar, como tengo una presión ahí y este volumen específico, mirar en qué estado está la sustancia. Revisen en qué estado está la sustancia. Esa era mi otra pregunta. Por el enunciado del problema que nos dice, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero con estos datos Es también que, podríamos saber. Dice, se transfiere pues, calor ya al con los sistema. datos, sí, pero en el enunciado aparecía como saturado sobrecalentado. No. Entonces ahí a que le hago caso. ¿A saturado ¿Será o que a escribí mal? sobrecalentado? Esperen, estaba medio loca, a ver. Sí, Segundo. profe, ahí decía Se transfiere calor al sobrecalentado. sistema hasta que el contenedor se llena con vapor saturado sobrecalentado. Es sobrecalentado, ¿no? O sea, no, la verdad es que sí. Es que cuando tienes vapor saturado, ahí comienza el sobrecalentamiento. Lo que pasa es que lo copié directo, no me acuerdo. Entonces es vapor saturado y ese vapor saturado se entiende como sobrecalentado, que es el que está justo en el punto donde termina de evaporarse el líquido, ¿sí? Entonces ahí pues, podríamos coger ese que tú dices, el del vapor sobrecalentado, perdón, el de vapor saturado, o sea, el correspondiente al gas, ¿ok? Pero bueno, acá tenemos los datos, ¿no es cierto? Tenemos los datos de la presión que se mantuvo constante y tenemos un nuevo volumen específico, ¿ok? Vamos entonces aquí a calcular, donde dice calcular, un estado específico. Entonces nos vamos por esta otra opción que es puntos específicos, ¿no? Entonces tenemos la presión, que es 1000, ¿sí? Y tenemos el volumen específico que ya nos dio aquí, que es, ¿cuánto es que les dio? 0.0716, ¿cierto? Sí, profe. 0,716. Entonces acá ya tenemos la temperatura y la energía interna, que era que es lo que nos pide la variación de la energía interna, pedía. El estado y la temperatura inicial, la entalpía total inicial y el trabajo desarrollado, el trabajo desarrollado por el calentamiento.
Profe, no Entonces, estamos haciendo todo. necesitamos conocer, a ver, no, Profe, es el punto 2. ese es Sí, el es el punto 2. 2, ese no tiene trabajo, sí. Es el punto 2. Es la masa total de la sustancia, ya la sabemos, la calidad inicial también, ya la calcularon, y la variación de la energía interna, eso. Aquí no hay trabajo porque es un recipiente rígido. Entonces, ya tenemos aquí la energía interna específica para el estado 2, la multiplicamos por la masa y tendríamos la energía interna total para el estado 2. Como ya habíamos calculado la del el estado 1, entonces hacemos la diferencia y esa sería la respuesta. ¿Ok? Profe, ahí para multiplicar a la energía interna se la multiplica por la masa total, ¿verdad? Sí, por la masa total. Ajá. Listo, profe. Porque aquí ya está todo en vapor sobrecalentado. Profe, una preguntita. ¿Sí? Ahí en el programa, en fase le sale segunda fase, ¿cómo se interpreta esa casilla? Ah, sí. Aquí sí. No me acuerdo cómo se decía al revés. A ver, la primera creo que es líquido comprimido. La segunda, vapor sobrecalentado, y la de mezclas creo que es la 3. La verdad, no me acuerdo bien. No recuerdo este dato. Ok, profe, gracias. Aunque aquí, miren, aquí hay una cosa extraña, ¿no? Se supone que estamos en vapor sobrecalentado y me está dando una calidad del 36%. Entonces puede ser que con este dato que yo les puse aquí, lo que les decía en alguna oportunidad, uno no se puede inventar los datos en termodinámica, estos ejercicios, porque a veces no son posibles. No hay la posibilidad de tener, por ejemplo, una presión de 1000 kilopascales, un volumen específico de 0.071 y el estado de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que hay todavía mezcla en estas condiciones. Entonces, ese hecho de que yo Profe, cambie ahí por error la presión está dañando todo el problema. ¿Sí? Entonces, trabájenlo mejor con 0.1 megapascales, que es lo correcto. Sí, porque aquí no estoy acatando el enunciado del problema que dice que pase a vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado está entre paréntesis. Entonces, hagámoslo por favor, así bien calmadito, con la presión correcta, que es 0.1 megapascales, ¿vale? profe, Sí, según esos datos no se podría decir que es líquido comprimido. no, aquí dice, no, la verdad no, porque hay una calidad, ¿sí? Entonces, si te da calidad, es porque hay mezcla. Si fuera líquido comprimido, la calidad sería 0 o muy cercano a 0. Y si fuera vapor sobrecalentado, aquí la calidad sería 1 o muy cercano a 1. ¿Sí? Pero este 0.33 me está diciendo que hay una mezcla. Entonces hagámoslo, vayan ahí donde ustedes tienen los datos, vamos poniendo al lado o encima lo que corresponde a la presión real del problema, que era 0.1 megapascales. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a cerrar estas dos ventanitas. Listo, entonces me quedaría así. Un contenedor de 5 megapascales contiene 0,05 metros cúbicos de agua en saturación y 4,95 metros cúbicos de vapor de agua saturado a 0,1 megapascales de presión. Se transfiere calor al sistema hasta que el contenedor se llena con vapor saturado o sobrecalentado y determinar el calor transferido en el proceso. Listo. Entonces, ya conocemos los volúmenes específicos los volúmenes de fluido y de gas, y el volumen total, que sería la suma, que sería 5 megapascales.
Entonces vamos con una presión de 0.1 pascales. Ya sabemos, como les decía, que estamos en estado de mezcla. Entonces nos vamos por aquí, calculamos los puntos de saturación. Y la presión entonces aquí, 0.1 megapascales equivale a ¿cuánto en kilopascales? 100, ¿cierto? 100. Entonces le doy el dato de 100 y ya tendría entonces los valores para volumen específico del líquido y volumen específico del gas. Entonces ahí al ladito, por ahí en otro papel o algo, escríbanlos, ¿no? El del fluido es .0010432. Y el del gas, 1,6939. ¿Sí? Entonces, con estos nuevos valores, calculen, por favor, la masa del líquido, la masa del gas y la masa total. ¿Ah? ¿Los demás? Sí, pero ya. Eso. ¿Cuánto les dio? La masa del fluido. 47,92. Sí, correcto. La del gas. 2,92. Ajá, correcto. Eso les da una masa de 50,80 y algo, ¿no? Estos datos sí Sí, ya profe. son los que están en el COES, entonces ya los pueden llenar después que terminemos este taller. ¿Listo? 50,80 y algo para todo el mundo la masa. ¿Sí? 84. 84, ajá, 84, 86, bueno, lo que les haya dado. Listo, entonces ya tenemos la masa y ya podríamos calcular entonces la energía interna, que es lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Cómo? Con la calidad. Entonces deben calcular la calidad. ¿Cuánto les da la calidad? 0.057. Sí, eso, 5.7%, ¿cierto? Esa es la calidad. Con eso ya pueden calcular entonces la energía interna específica con la ecuación de energía interna específica sería igual a la energía interna del fluido, que la tenemos aquí, que es 41740, más la calidad por la energía interna del gas, que es este valor que nos dio aquí, 2505,6, menos la energía interna del fluido, 41740, ¿no es cierto? Entonces, como estamos en el estado 1, pues estamos en mezcla, entonces aquí la tabla o aquí el software nos dan los valores de energías internas específicas. Entonces, por favor, calculen la energía interna específica de la sustancia. 515,54. 500. 15,54. Ajá, bueno, yo lo hice por otro lado. Ahora multipliquen, por favor, esto por la masa y tendríamos entonces la energía interna total del estado 1. Por la masa total, ¿no? Que es 5084. 2006, perdón, 26.210,33. No te escuché. ¿Profe Mayor? Sí, pero un poquito más fuerte, nena, por favor. 26.210,33 kilojoules. Eso, alrededor de 26.000, 27.000. Esa es entonces la energía interna total del estado 1. ¿Alguien le dio algún valor distinto o está bien así? A medio 27.000. 27.319. Eso, sí, ese es el valor más, yo tengo un valor semejante, a mí me da 27.326, ¿sí? Entonces ese es el valor correcto. ¿Cómo lo podíamos sacar también? Miren que como ustedes ya tienen la masa del fluido y del gas, y tienen aquí las energías internas del fluido y del gas, podían calcular la energía interna total del fluido y del gas y sumarlas, ¿cierto? Entonces, tiene que darles muy, muy parecido. Listo, este valor entonces de energía interna es 27.319, creo que les dio, ¿cierto? Entonces tendríamos ya las respuestas para el estado 1. Debemos ir entonces
al estado 2. En el estado 2, lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, miramos cuánto es el volumen específico. Como tenemos el volumen total, que es 5 metros cúbicos, lo dividimos entre la masa, 50,86, 84, eso les da un volumen específico de ¿cuánto? 0,719. 0.0719, ¿sí? ¿Seguro? Profe, es que el volumen no es 0.05. No, son 5 metros cúbicos. Es que aquí, mira, 0.05 era inicialmente líquido, ¿cierto? Y teníamos 495 metros de vapor, metros cúbicos de vapor. O sea, el contenedor en total tiene 5 metros cúbicos, ¿ok? Ahora, en este proceso, en este estado 2, todo se calentó y todo se volvió vapor. O sea, esos 5 metros cúbicos son todos de vapor. Como el recipiente rígido no cambia de volumen, el volumen es el mismo, 5 metros cúbicos. Solo que ahora en este estado 2 ya todo es vapor. En el estado 1 teníamos mezcla. ¿Ok? Entonces debemos tomar para calcular el volumen específico de este estado los 5 metros completos. Y eso dividirlo entre la masa que les dio 50.84, creo, ¿no? Qué pena, lo había hecho con la masa anterior. Da 0.09834. Eso, exacto, sí. 0.09834, bueno, 35 ahí redondeado. ¿Listo? Ese es el nuevo volumen específico. Entonces, para este estado, nosotros ¿qué sabemos? Que el volumen específico es, lo vamos a poner aquí, entonces, bueno, calculamos ya para un estado específico, entonces nos vamos por esta opción, Specified State Points. ¿Listo? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen específico de 0,0983, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos? La temperatura. No. Presión. Porque es Presión, profe. ¿La presión? Sí, porque es constante, ¿o no? No, Claro, la no es presión. constante. No es constante porque es un recipiente rígido. Yo creo que les dije Pues algo errado en el volumen, ¿no? ejercicio anterior. No, no, en este caso, y me disculpan si les, la primera vez que intentamos hacerlo con ese 1000, les dije que era constante, ¿no? Eso es un error gravísimo de mi parte. No es constante porque es un recipiente rígido. Es constante cuando se permite la libre expansión, ¿no? Entonces, se deja que el volumen vaya aumentando o vaya disminuyendo, ahí sí podemos decir que la presión es constante. En los recipientes rígidos no. Si lo calentamos, la presión va a cambiar, ¿no? Entonces aquí no sabemos la presión. Lo único que sabemos es que todo el líquido ya se transformó en vapor. O sea que conocemos la calidad, ¿cierto? Que sería de ¿cuánto? Uno. ¿Cuánto? De 1. 1, 1. sí. Entonces aquí podemos poner 1. En la calidad, profe. Sí, la calidad de 1. Lo puso en entalpía. Perdón, perdón. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Volumen específico, ¿cierto? 0.0983. Y tenemos la calidad que es 1. Bueno. Y entonces está esto mal. Es 0.983 y la calidad de 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? 0.999. 9999. Se le
No, me dice que las variables seleccionadas no están disponibles. No puedo entrar con calidad y entalpía y volumen específico. En este caso lo que podemos hacer es tomar Termonator. Termonator o coger la temperatura de este estado anterior, porque como está en el cambio de fase, la temperatura se debe haber mantenido la misma. ¿Sí? Hasta el punto donde termina el cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Entonces aquí intentemos con 0,0983 y la temperatura que teníamos acá de 99,606. Eso. Aquí ya nos da. Sin embargo, Profe, pues yo lo estoy haciendo en el Termonator y Ajá. dan los valores bien diferentes. A ver qué te da en el termonato. La presión me da 178.9 kilopascales, la temperatura 116.7 grados Celsius. Ah, espérense, creo que copié mal el volumen. Sí, no puede ser. 983. Peor. Da más alta la presión y más alta la temperatura. La presión da como de 2027. Y Sí, la la presión tiene que dar calidad bien alta, alrededor de 2 es 2027. megapascales. Y la temperatura da 213.06. Pero no deja poner calidades de 99, sino directamente 1. 1, ajá. Sí, bueno, a ver, estos software tienen unos estados de referencia, ¿no? Entonces, a veces los datos que uno pone se salen de esos estados de referencia. Ahorita les muestro que, y por eso no nos da. En este caso, deberíamos ir a la tabla, como sabemos que es vapor sobrecalentado, deberíamos ir a la fase de vapor sobrecalentado y verificar con este volumen específico cuál es la presión y en qué rango estamos, ¿no? Entonces, veamos eso en las tablas. ¿Están mirando la tabla? Sí, profe. Bueno, entonces sabemos que estamos en estado de vapor de agua sobrecalentado. Estaríamos por aquí. Aquí deberíamos buscar un volumen específico parecido al que tenemos, o si da exacto, pues mucho mejor. ¿Sí? Buscando en las presiones. Entonces, para 0,0983, tenemos que ir buscando valores similares en el volumen específico y nos da por el lado de, por aquí, 0,07 para 2,5 megapascales, para 2 pascales, 0,099998. Profesora, ¿Sí? hay un valor de 0,09894 ¿Dónde? en 2,5 megapascales. Ah, sí, de aquí está. Ajá. grado. 0,0, eso, exacto. Miren que aquí lo tenemos exacto. ¿Sí? Entonces el volumen específico
que nosotros tenemos, que es de 0,09830, 34 les dio, sí, ¿no? Exacto. Corresponde a una presión de 2.5 megapascales y una temperatura de 300 grados Celsius. Y aquí entonces debemos buscar la energía interna, que sería este valor de aquí, ¿sí? 2762,2. Esa sería nuestra energía interna. Y con esta energía interna, entonces, específica, multiplicamos por la masa y tendríamos el valor de la energía interna total en el estado 2. La pregunta del problema es la energía interna, la diferencia de energía interna. Entonces, aquí lo restaríamos. ¿Ok? Entonces, para este estado, la energía interna es 2.762,2 kilojulios por kilogramo. Multipliquen por la masa de 50.84. Eso les da... Pero, profe, exacto no es, ¿no? Habría que interpolar, creo. A mí me dijeron, ¿cuánto les dio el volumen específico? 0,09834. Ah, ya que es 34, no 94. Sí, sí, habría que interpolar con las presiones. Pero bueno, para evitar Profe, saltarnos ese paso que se nos alarga mucho, tomemos este valor como aproximado, digamos. en ese caso no estaría bien o queda descartado Termonator, porque ya se fue pues bastante lejos. Termonator es por el estado de referencia que te digo. Ahorita les muestro eso, ¿sí? Sí, Entonces lo descartaríamos descarto. porque no es no es el estado de referencia correcto. Entonces, las tablas sí nos van a dar un valor más exacto, pero ojo que estas tablas son calculadas con una ecuación de balance de energía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La de Van der Waals que les decía inicialmente. Hay muchas ecuaciones que intentan describir la curva esta que une todos esos puntos de inflexión que les decía. Entonces, se han intentado describir pues con matemáticas esas curvas, pero nunca van a ser exactas, no van a ser precisas. Entonces, dependiendo de la ecuación que uno coja, pues van a dar unos valores un tanto diferentes, ¿no? Entonces, por este lado, miren, ya estaríamos, el 98 nos da el 3, o sea, estamos en la cuarto decimal, que es el que no cuadra, ¿cierto? Entonces, lo correcto sería hacer lo que dice la compañera, que sería interpolar. Pero en este caso ya estamos muy cerca. Entonces, podríamos tomar este valor como el valor correcto, ¿sí? Aproximado. Después en los números, como ya se vuelven más grandes, pues ya se va redondeando, incluso no se toma. Entonces, trabajémoslo con este, 0.0989. Y entonces tomamos una energía interna específica de 2.762,2 multiplicado por la masa, 50.86. ¿Cuánto les da eso? 140.430.248. Sí, ajá. Verán, con el valor preciso interpolando, la energía interna da 2.600,5 y la energía interna total me daría 132.261. Ustedes cojan el dato que están tomando ahí, ¿ok? Y hagan ahora la diferencia, entonces, para calcular la variación de la energía interna. Sería 132.200 o lo que les haya dado, menos la energía interna 1, que era 27.326. Da 113.104.248. Eso, correcto. Miren, nosotros podíamos también hacer la siguiente operación, digamos. Como el ejercicio lo que nos dice es que debemos calcular la energía interna justo cuando ya toda la sustancia se volvió vapor, ¿cierto?
Entonces podíamos ir a la tabla de saturación, ya sea de presión o de temperatura. Vámonos a la de temperatura y buscamos el volumen específico que tenemos aquí que nos dio en la columna de volumen específico del gas. A ver cómo nos da. El volumen específico que nos dio en el estado 2 es 0,09834, ¿cierto? Entonces vamos aquí a la columna del gas y buscamos un volumen específico similar al que tenemos. 0,098, ¿no? Aquí. Entonces, miren. Miren estos datos. Profe, está mostrando las tablas que no se ven. ¿Cómo? Ah, ¿no la ven? Sorry. No, sí se ve. Sí se ve, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, porque estoy mostrando pantalla, no estoy compartiendo documentos. Entonces, miren. Aquí tenemos volumen del gas. Para 210 grados de temperatura me da 0,10429, ¿cierto? Y para 215 el volumen específico del gas es 0,09468. Entonces aquí deberíamos interpolar para el volumen específico que tenemos, que es 0,9831. Entonces va a darnos una presión en este rango de 1.9 megapascales y 2.1 megapascales y temperaturas de 210 y 215. ¿Sí? A nosotros lo que nos piden es la energía interna. Entonces también con ese valor ya calcularíamos la energía interna del gas. ¿Ok? Podríamos hacerlo directo. Entonces la interpolación sería este valor de volumen específico con este valor de energía interna. Este valor de volumen específico con este otro valor de energía interna, y con el volumen específico que tenemos, que está entre estos dos valores, calculamos el valor de energía interna. Entonces nos da más o menos lo que les había dicho. Y sería más preciso lo que estábamos haciendo ahora en la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, interpolando aquí, hagan la interpolación, por favor. Voy a hacerlo yo acá también, a ver cómo nos da. Entonces, los puntos serían 0,10429, que le corresponde una energía interna de 2598,3. Ese es el primer dato. El segundo dato para 0,094680 le corresponde una energía de 2599,9. Sería el segundo dato. Ahora, para mi volumen específico de 0,983, ¿cuál es el valor de Y? Y me da 2599,29. 2599,3. Yo muy similar a la interpolación ¿Cómo? anterior. Yo muy similar a la interpolación anterior. Ah, sí, da muy similar, entonces ya podemos tomar ese dato para calcular la energía interna del estado 2. Sí, esta es otra manera de hacerlo. Y el valor sería el que les dio, pues, de hacer la multiplicación por la masa y luego la diferencia entre las dos energías internas. ¿Quedó claro?
Profe, una pregunta. Pues es respecto a la plataforma, o sea, nosotros los que ya intentamos, empezamos por el segundo intento y normal, o sea, Les voy a abrir el otro primer intento intento. no. No, yo les abro Ah, ahorita otro intento para que hasta las 7 ya pongan los datos correctos. ¿Sí? vale, profe, gracias. Sí. Profe, respecto al segundo punto, ¿a qué horas estaría lo del que ya esté con 0,1? No, ya ahorita, ese ya está con 0,1. No estaba, Ya era está con con 1000. 0,1. Ya está con 0,1. O sea, esos datos, verán, ¿no? O sea, los Ah, contestamos como si ya fuera sí, 0,1. mire, O mire, sea, aquí esos están datos los, ya están, sí, esos datos ya están. Ah, vale. estos ya son los que está, aquí lo que está mal es esto, aquí arriba, Ah, vale. la presión. Sí, pero estos datos sí ya son muy parecidos, o sea, ahí buscan el que esté más parecido porque como cogimos varios datos, no, no les va a dar exacto a ustedes, pero sí les va a dar muy cercano a lo que está dando aquí. Bueno, profe, gracias. Ujú. Les decía que estos software tienen no un inconveniente, sino que uno tiene que tener cuidado y para eso toca saber un poquito más de el estado de referencia que toman. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en opciones nos dicen estado de referencia, ¿no? Entonces, en este estado de referencia hay varias opciones. Aquí están los estados de referencia por defecto. Entonces, ese estado de referencia por defecto, ¿qué me dice? Que una sustancia, en este caso agua, que está a una temperatura de 25 grados Celsius y 1 kilopascal, tiene una entalpía de 5500.8 kilojulios por kilogramo y una entropía de tanto. ¿Sí? Entonces, esos cálculos que los hace el software son con estos estados de referencia, es decir, como ponerle un centro de coordenadas a la gráfica. ¿Sí? Un centro de coordenadas distinto. A partir de ahí se hacen los cálculos. Miren este otro estado de referencia. Ay, perdón. Este otro estado de referencia no me cambia aquí. Este otro estado de referencia me dice que la entalpía y la entropía son igual a 0 para los estados de líquido saturado a un punto de ebullición normal. ¿Sí? Entonces, ponen 0 en la entalpía y en la entropía. Este otro estado me dice que la entalpía son 200 kilojulios por kilogramo, una entropía de 1 kilojulio por kilogramo para los estados de líquido saturado a 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor que uno coja aquí o del estado de referencia que uno coja, le van a dar los valores de los cálculos. Lo mismo pasa en el termonator. En el termonator, si ustedes miran, les voy a compartir la pantalla del termonator. Miren, aquí en el termonator, en la parte superior derecha, está también la opción de estados de referencia, ¿sí? Entonces, para la sustancia agua, entonces aquí el estado de referencia es el tipo de cálculo es presión, temperatura, y entonces aquí me dan unos valores que es desde donde ellos arrancan para hacerle el cálculo, o de donde este software arranca para hacer los cálculos. Entonces, para una presión de 7400 kilopascales, una temperatura de 313.15 grados Celsius, la entalpía debe ser 1.67 por 10 a la 5 y la entropía 572.3. Miren que estos dos puntos de presión y temperatura son los puntos críticos para el agua, ¿sí? Por encima de 7.4 megapascales y 313 grados centígrados de temperatura, el agua está en estado supercrítico. Entonces, estos son los puntos de referencia que está tomando el termonato.
Por eso cuando nosotros le metemos los datos que son pues, esos datos errados que yo tenía de 1 megapascal, pues dan unos datos bien diferentes, ¿no? Entonces, hay que cerciorarse de que el estado de referencia, pues generalmente uno coge los que están por defecto, o sea, no hay que trabajar mucho aquí. Pero si de pronto no da, puede ser por eso, porque hay un estado de referencia distinto que se está tomando en el software al que se hizo el cálculo inicialmente y por eso puede ser que no les está dando lo mismo que a mí. Pero generalmente pues no hay complicación con eso. En este caso nos daba esto tan raro pues porque yo estaba dando un dato errado y claro, las cosas no existen o no hay la posibilidad y por eso los valores son muy extraños. ¿Ok? ¿Sí entendieron este último pedacito? Sí, profe. Ujú. Bueno. Entonces, para ir sobre seguro, pues las tablas, ¿no? Que son un poquito más hartas porque toca interpolar, pero bueno, ahí va uno sobre seguro. Tengo una duda, profe. Es que pues me pude conectar un poquito después, no sé si esto lo hablaron antes. Ajá. Es sobre el primer punto para encontrar el volumen No te escucho. a partir únicamente. Es sobre el primer punto para encontrar el volumen y pues como solo tenemos los valores de volumen específico y la energía, entonces esa partecita no supe cómo hacerlo. Aquí les estoy dando, en este primer punto, les estoy dando la presión y la energía interna, ¿no? Entonces pueden hacerlo por el software o por las tablas. Veamos las tablas. Tengo una presión de 2000 kilopascales y una energía interna de 2000 kilojulios por kilogramo, ¿cierto? Entonces nos vamos a las tablas, buscamos la parte de presión. Y buscamos el valor de presión que les estoy dando, que sería esto, 2000 kilopascales, ¿cierto? Aquí. Mira, para 2000 kilopascales, la energía interna del fluido es 906 y la del gas 2599. La que yo tengo, ¿cuánto es? 2000, ¿cierto? O sea que está en esta entre 906 y 2599. Eso significa que la sustancia está en estado de mezcla. ¿Sí? Sí, profe. Eso. Entonces, con este dato de energía interna del fluido y energía interna del gas, y la energía interna que yo te doy, puedes sacar la calidad. ¿Sí? Igual Sí, que se profe. saca con el volumen específico, es la misma ecuación. Entonces la calidad sería energía interna total, que sería 2000, menos la energía interna del fluido, que sería este valor, dividido entre la energía interna del gas, que sería este, menos la energía interna del fluido. ¿Ok? Eso te da la calidad. Y con esa calidad entonces ya puedes sacar el volumen específico con estos valores de volumen específico de aquí. Volumen específico del fluido, 0.001177 y del gas, 0.099587. Y ahí tendrías entonces el dato del volumen específico del fluido. Ah, listo, listo. Vale, profe, gracias. Ya tendrías la respuesta de la calidad, volumen específico del fluido y la temperatura, ¿cuál es? Como está en estado de mezcla, pues es esta de acá. ¿No es cierto? Sí, profe, la misma.